Hoy es un nuevo día para nosotros. Hoy es un regalo de Dios. Usted y yo estamos vivos y seguramente podemos afirmar que Dios está bendiciéndonos. Soy el pastor Alejandro Varela, vivo en La Paz, Baja California Sur. Desde este lugar, en nuestro país, México, estoy orando para que Dios toque su vida, para que en este día en particular, mientras escucha este mensaje, usted tenga un encuentro con el Señor y oiga lo que Dios habla hoy. El mundo está viviendo una situación que nunca antes había vivido. Todas las circunstancias que hemos enfrentado en los últimos años, no solamente con la pandemia del COVID-19, sino con todas las cosas que siguen sucediendo en el mundo. Uno de los males que aqueja a nuestra humanidad en este tiempo es la depresión. Se le llama el mal del siglo, la depresión, la ansiedad. Es increíble, pero ahora desde muy corta edad los niños están viviendo sus ataques de ansiedad y sus ataques de depresión. Usted mismo, usted misma, es muy probable que ya haya experimentado en su vida depresión. Es más, es muy probable que en este momento algunos de los que me están escuchando estén siendo atacados por la depresión. ¿Qué podemos hacer? Los psicólogos, los psiquiatras, los medicamentos, las terapias, tantas cosas que estamos buscando para quitar esta depresión, para enfrentar el mal del siglo, pero no es posible. La gente se sigue deprimiendo. Mucha gente está llegando al suicidio. Entonces, tenemos que resignarnos, tenemos que conformarnos y saber que si nos golpea la depresión es muy probable que no podamos salir victoriosos. Definitivamente no. Dios tiene respuesta. Dios nos muestra cómo podemos enfrentar la depresión. Porque usted y yo necesitamos ser valientes y enfrentar la depresión con la seguridad de que la vamos a vencer. Quiero compartir con usted este hermoso pasaje que se encuentra en la Biblia, en Romanos capítulo 8, versos del 28 hasta el 39. Por favor, escuche cada palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay una palabra clave para estas situaciones que enfrentamos y que nos llevan a la depresión. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted y yo, si entregamos nuestras vidas a Jesucristo y confiamos plenamente en Él, en todas estas cosas somos más que vencedores. En cuestiones de vida o muerte, en problemas familiares, en problemas económicos, en tribulaciones, en angustias, en problemas, en dificultades, en amenazas, en todo lo que hoy está llenando nuestro corazón de miedo, de inseguridad y que nos lleva a la depresión. En todas estas cosas, en Cristo somos más que vencedores. Es cierto,
Lo que nos deprime son las circunstancias. Lo que nos deprime, lo que nos tumba, lo que nos debilita, son las circunstancias. Pero sabe que lo más difícil no son las circunstancias. Esas están fuera de nuestro alcance. Lo más difícil para nosotros es enfrentar lo que pasa dentro de nosotros. La depresión que nos hunde en medio de estas circunstancias. Así que, ¿cómo podemos vivir enfrentando la depresión? ¿Cómo podemos levantarnos más que vencedores sobre la depresión? Pues solamente confiando en el amor de Dios que nos acompaña en todo momento. Mire, ¿qué es la depresión? Según el diccionario, la depresión es el estado emocional caracterizado por una debilitación o disminución del estado anímico, intelectual e incluso del físico de una persona. La ansiedad, el cansancio y el desánimo son síntomas característicos de la depresión. La ansiedad, el cansancio y el desánimo. ¿Ha sufrido usted de depresión? ¿Está en este momento sufriendo de depresión? Y hay quien pregunta, ¿los cristianos se deprimen? Hay muchas personas que hemos entregado nuestra vida a Jesús que también enfrentamos la depresión. La clave está en cómo la enfrentamos, porque la depresión no es pecado. El problema es lo que podemos hacer mientras estamos en depresión. Lo que sí puedo asegurarle en este momento es que la depresión es una estrategia de nuestro enemigo el diablo para neutralizarnos, para inutilizarnos, para hacernos un lado de los planes de Dios. Lo que a mí me ha ayudado, yo soy una persona con un temperamento depresivo, lo que me ha ayudado a lo largo de mi vida es este concepto que yo mismo me he hecho acerca de la depresión. La depresión es como una escenografía. ¿Usted sabe lo que es una escenografía? Si usted ve películas en el cine o ha ido al teatro, una escenografía es cuando se arma una situación falsa a nuestro alrededor. Se arma una casa, por ejemplo, un edificio, y todo aparenta ser, por ejemplo, que vamos en un avión. Pero si usted llega a ese lugar donde están filmando o donde está la obra de teatro, se dará cuenta que no están en un avión. Es una escenografía. Y esa es la depresión. El diablo viene y arma una escenografía a nuestro alrededor, una falsa realidad. Y eso provoca que nosotros nos deprimamos, nos desanimemos, nos debilitemos y perdamos las ganas de vivir. Pero estamos viendo una escenografía, una falsa realidad. La verdad, la realidad es que Dios nos ama tan profundamente que ninguna cosa que estemos viviendo, ninguna cosa que estemos enfrentando nos podrá separar de su amor. Y en todas esas circunstancias, si estamos en Cristo, si amamos a Dios, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué es lo que logra el diablo cuando estamos deprimidos? Y yo quisiera invitarle para que oremos y reflexionemos en este asunto de la depresión, porque necesitamos tomar la victoria, una victoria que fue ganada por Cristo en la cruz del Calvario, pero que se aplica a nuestras depresiones, a nuestras circunstancias en el siglo XXI que vivimos. Vamos a orar a Dios. Padre bendito, nos acercamos humildemente reconociendo que no somos personas tan fuertes como quisiéramos, que somos débiles, que nos deprimimos, que nos afanamos, que la ansiedad hace presa de nosotros. Pero Señor, queremos tomar tu promesa y sabernos más que vencedores por medio de Jesús, para que la depresión, si vuelve a llegar a nuestras vidas, o si en este momento está en nuestras vidas, no nos derrote, sino que podamos salir victoriosos. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra y a ponerla por obra y a creerla en el nombre de Jesús. Amén. Enfrentando la depresión. Mire qué es lo que pasa cuando estamos viviendo en depresión. Y quisiera compartirle 4 cosas que suceden en la vida del ser humano cuando está enfrentando la depresión y que son realmente el problema que vivimos por causa de la depresión. Como lo mencioné hace un momento, la depresión en sí no es pecado. La depresión en sí no es mala. El problema es lo que hacemos y cómo enfrentamos la depresión. ¿Qué es lo que sucede normalmente en la depresión? En la depresión nos separamos de Dios. La depresión nos aparta de Dios.
Y esa es la parte que necesitamos cuidar. Mire, estas 4 cosas que suceden y que nos apartan de Dios cuando estamos viviendo en depresión. La primera, tomamos una actitud negativa hacia Dios. Es lo que pasa en el momento de la depresión. Tomamos una actitud negativa hacia Dios. Algunos nos atrevemos o se atreven a castigar a Dios, a reprocharle a Dios, nos enojamos con Él, nos apartamos de Él porque nos ha decepcionado. Si leemos la Biblia, dejamos de leerla. Si oramos, dejamos de orar. Si vamos a la iglesia, dejamos de ir a la iglesia. Si estamos desarrollando un servicio para Dios, dejamos de hacerlo. Y nuestra expresión cambia. Dejamos de ser agradecidos, dejamos de hablar con Dios. Le reclamamos todo. Lo juzgamos, ¿no es cierto? Porque en tiempos de depresión tomamos una actitud negativa hacia Dios. Y ese es el primer paso para alejarnos de Él. La segunda cosa que sucede mientras nos deprimimos es que nos olvidamos de las bendiciones recibidas. Esa es otra cosa que pasa cuando estamos hundiéndonos en la depresión. Nos olvidamos de las bendiciones recibidas. Y de pronto nos cegamos, ¿no es cierto? Ya no vemos las cosas buenas que tenemos, aun cuando las personas tratan de hacérnoslo notar. Nos empiezan a decir, pero estás vivo, pero tienes a tu esposa, y empiezan a hacernos notar las bendiciones, pero ni siquiera así podemos reconocerlas. Nos volvemos malagradecidos. Ya no agradecemos porque no somos conscientes de cuántas cosas sí tenemos en los momentos de la depresión. Nos volvemos malagradecidos, se nos olvida todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que este es el segundo paso para alejarnos de Dios en la depresión. Nos olvidamos de las bendiciones recibidas. El tercer paso que nos aleja de Dios en tiempos de depresión es que perdemos las ganas de vivir. Es cierto, ya no le vemos sentido a la vida. No nos encontramos valor a nosotros mismos y empezamos a preguntarnos, ¿para qué vivo? ¿A quién le importo? ¿Qué hago que sea de valor? Y empezamos a perder las ganas de vivir. Nos dormimos mucho. Las personas deprimidas duermen mucho. Dejamos nuestras responsabilidades. Faltamos al trabajo. Ya no hacemos lo que hacíamos. En pocas palabras, todas aquellas cosas que estaban en nuestras manos ya no nos importan porque le perdemos las ganas a la vida y comenzamos a tomar una actitud suicida que puede ser pasiva o que puede ser activa. Y el cuarto paso que nos distancia de Dios cuando estamos en depresión es que perdemos la fe. Dejamos de confiar en Dios. Perdemos la fe en Él, perdemos la fe en sus promesas, perdemos la fe en su palabra. Nos llenamos de incredulidad. Ya no creemos que Dios nos ama, no creemos que tiene un plan para nosotros, no creemos que nos va a ayudar, ni siquiera creemos que le importamos. Y muchas personas llegan incluso al punto de decir que ya no creen en Dios. Pero mire que muchos llamados ateos creen en Dios porque son ateos, porque están enojados con Dios, porque en alguna circunstancia creyeron que Dios les había abandonado. Así que sí, la depresión, aunque no es pecado, es un instrumento de Satanás para alejarnos de Dios. Y lo hace a través de esto, de que tomemos una actitud negativa, de que se nos olviden las bendiciones recibidas, de que perdamos las ganas de vivir y que perdamos la fe. Así que yo en este momento le pregunto, ¿ha sufrido usted de estos síntomas? ¿Está en este momento enfrentando alguno de estos síntomas en su vida? Entonces usted está en depresión. La pregunta es, ¿se va a entregar a la depresión o va a enfrentar la depresión? Porque usted y yo necesitamos saber y creer que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que fueron llamados conforme al propósito de Dios. Y entonces, aunque vivamos muchas circunstancias, podemos afirmar que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mire que no somos los únicos, ni somos los primeros en enfrentar la depresión. La Biblia nos habla de hombres, grandes hombres de fe, instrumentos poderosos en las manos de Dios que enfrentaron la depresión. Y mire, quiero comprobarle con la palabra de Dios que estos hombres de Dios
pasaron por la depresión y enfrentaron estos 4 pasos para distanciarles de Dios. Por ejemplo, quiero invitarle para que pensemos en el caso de Moisés, allá en el libro de Números, en el capítulo 11, y quisiera leerle solamente a partir del versículo 10 en adelante. Dice así: Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Hasta el versículo 17 leí. Quiero que usted y yo veamos, por ejemplo, en el caso de Moisés. ¿Nota usted que en este momento el pueblo estaba teniendo hambre y estaban exigiendo a Moisés que ya no querían pan, querían carne? Entonces la depresión empezó a tocar al corazón de Moisés, y lo primero que vemos es la actitud negativa. ¿Sí la percibió usted? A partir del versículo 10. Dice que Moisés oyó que lloraba cada uno por sus familias, y la ira de Dios se encendió sobre el pueblo. Y entonces lo que le dice Moisés a Dios: ¿por qué me has hecho mal? Fíjese las palabras. ¿Por qué me has hecho mal? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Por qué no eres bueno conmigo? ¿Por qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y luego le dice: ¿acaso yo lo engendré? ¿Yo los creé? ¿Yo los di a luz? ¿Por qué tengo que llevarlos como si yo fuera su mamá? Y luego hace la pregunta directa: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar de comer a este pueblo? Y dice: yo no puedo soportar a todo este pueblo. Si lo sigues haciendo así, quítame la vida. Note aquí la actitud negativa. La actitud negativa de Moisés. Y podemos ver aquí también el olvido de las bendiciones. Moisés ya se había olvidado que Dios había abierto el Mar Rojo. En ese momento no se acordaba del poder de Dios para mandar esas 10 plagas y proteger a Israel de las 10 plagas. Se había olvidado de cómo ese Mar Rojo había permitido que ellos pasaran y luego había destruido al ejército egipcio. Se había olvidado que había sacado agua de la roca por mandato de Dios. No solamente tenía una actitud negativa, también estaba olvidándose de las bendiciones que había recibido. Y pierde las ganas de vivir. Dice el versículo 15 que le dice a Dios: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Perdió las ganas de vivir. Ese hombre que se había convertido en el libertador, en el mensajero de Dios para el faraón, el que había sido un instrumento para milagros extraordinarios, ya no quería seguir viviendo. Déjame morir, dice. Si te estoy cayendo bien, mátame. Y luego vemos también que pierde la fe. En los versículos 21 y 22 dice: entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Fíjese, ya no estaba creyendo que Dios podía alimentarlos. Dios le estaba diciendo directamente: voy a darles carne. Y Moisés, en tono burlesco e incrédulo, le dice: ¿de dónde vamos a sacar? ¿De dónde vas a sacar carne para todos estos? Ve aquí las cualidades, no cualidades, los síntomas
de la depresión en un hombre como Moisés. Actitud negativa, olvido de bendiciones, pierde las ganas de vivir y pierde su confianza en Dios. Sin embargo, usted sabe la historia final de Moisés. 40 años llevó a ese pueblo rebelde por el desierto hasta que los llevó a la puerta de la tierra prometida. Dios cumplió su palabra, Dios le cumplió a Moisés. Moisés se levantó de la depresión y siguió adelante y siguió viendo maravillas y milagros, porque confió en Dios. Y en todas estas circunstancias que vivió, aun cuando enfrentó la depresión, se levantó como un más que vencedor por medio de Jesucristo, para que Dios cumpliera sus propósitos. Y todo lo que vivió redundó para bien. Se cumplieron las promesas de Dios. Yo no sé si usted esté pasando en este momento por algo que le deprime. Yo no sé si algo lo tiene ansioso, temeroso o temerosa. Si usted está enfrentando estos síntomas. Pero si usted entrega su vida a Jesús o ya le ha entregado su vida a Jesucristo, usted es más que vencedor, es más que vencedora. Solo confíe. Déjeme mostrarle otro caso. Voy a mostrarle el caso de Josué. Aquí en el libro de Josué, en el capítulo 7. Y voy a leerle ahí a partir del versículo 7. Dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Aquí vemos a Josué, el sucesor de Moisés. Hasta este momento habíamos visto a Josué como un gran guerrero, un gran estratega. Él era ahora el líder después de Moisés. Pero mire cómo nuevamente encontramos a este hombre con una actitud negativa. Había habido una derrota porque alguien del pueblo había desobedecido a Dios. Y luego fueron derrotados en su segunda pelea. Y Josué, se deprimió. Y vemos aquí la actitud negativa en el versículo 7. Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, dice él. La actitud negativa le comenzó a apartar de Dios. El olvido de las bendiciones. Dice, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Ya se había olvidado que Dios le había prometido que Él repartiría la tierra. Ahora estaba afirmando que todos los ejércitos se enterarían de esta derrota y vendrían a destruirlos. Así que aquí vemos además cómo él pierde la fe. Ya no estaba confiando en que Dios realmente les entregaría. En el versículo 6 dice, entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Perdió las ganas de vivir. Josué también enfrentó la depresión, pero se levantó, escuchó a Dios, le creyó a Dios y siguió adelante y cumplió su misión. Así como Moisés cumplió su misión, Josué también, pero enfrentó depresión. Yo no sé si usted está enfrentando en este momento a la depresión, pero si la está enfrentando, no se rinda. Dios aún cuenta con usted para cosas maravillosas, pero usted tiene que saber que en estas cosas que está viviendo es más que vencedor o vencedora por medio de Jesucristo. Déjeme mostrarle otro caso, el de Elías, del que le compartía yo la semana pasada, que se encuentra ahí en 1 de Reyes, capítulo 19. Ya reflexioné la semana pasada un mensaje completo sobre esto, pero quiero mostrarle nuevamente. Primero, la actitud negativa que tiene Elías en el versículo 4. Dice que Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
Aquí vemos esa actitud negativa. A pesar de que había derrotado a casi 800 profetas y que había hecho llover después de 3 años y medio solamente con su oración, ahora estaba huyendo y tenía esta actitud negativa. Se había olvidado de las bendiciones de Dios. En los versículos del 1 al 3 dice que Elías recibió una amenaza de la reina y se olvidó que era un profeta de Dios y salió huyendo. Pero también en el versículo 10, dice que respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él pensaba que ya no tenía solución ni esperanza, que lo iban a matar. Note la actitud negativa, el olvido de las bendiciones. Y en el versículo 4 leemos cómo perdió las ganas de vivir. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y luego vemos cómo pierde la fe. A partir del versículo 5, se echó debajo de un enebro, se quedó dormido, y luego el ángel de Dios vino y le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. No estaba oyendo a Dios, no estaba confiando en Dios. Estos grandes hombres de Dios enfrentaron la depresión. Y esto debe ayudarnos a entender que la depresión no es algo que solo ataca a los débiles, que solo ataca a la gente sin importancia. La depresión nos ataca a todos. Ataca a gente poderosa, ataca a gente rica, ataca a gente sana. La depresión no discrimina. A todos nos ataca. Es común hasta cierto punto que la estemos enfrentando, pero el asunto es que la enfrentemos, que sí la enfrentemos, que le presentemos batalla, porque cada uno de estos hombres que le he compartido que vivió la depresión y enfrentó estos cuatro síntomas de la depresión, todos ellos se levantaron más que vencedores por medio de Jesucristo. Entonces lo que nos falta a usted y a mí es hacer lo mismo. Confiar y levantarnos en el nombre de Jesucristo. Y quiero mostrarle cómo podemos hacerlo, tomando como ejemplo el Salmo número 40. Aquí en el Salmo 40, usted y yo podemos tomar un proceso para salir victoriosos en medio de la depresión. Porque mire, la depresión es común. No es pecado como lo mencioné, es una estrategia de Satanás. Déjeme leerle los primeros versos del Salmo 40, el Salmo 40, 1 y 2. Dice David: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David también había pasado por la depresión. Él se sentía en un pozo cenagoso, en un pozo de la desesperación, como nos sentimos usted y yo. También en el mismo 40, pero versos 11 y 12, dice que David le dijo a Dios: Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. La depresión es algo común, es algo que puede sucedernos, no es pecado, ni nos debemos sentir menos porque la estamos enfrentando. Dios está con nosotros, porque además en el Salmo 40 me muestra que no debo tomar una actitud negativa. En los versículos 3 y 4 dice David: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Aún estaba viviendo su situación adversa, pero dice afirmando que Dios puso cántico nuevo, que Dios lo levantó y que lo vieron muchos y que gracias a eso otros temerán y confiarán en Dios. Y nos da la bienaventuranza de que confiemos en el Señor. En lugar de tener una actitud negativa, confiemos en el Señor. Ahora, no nos olvidemos de las bendiciones, que era otro de los síntomas. Aquí en el mismo Salmo 40, en el verso 5, dice: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados.
¿Se da cuenta? En lugar de olvidarnos de las bendiciones de Dios, necesitamos recordarlas, numerarlas y declararlas. Hablemos de las bendiciones que recibimos de Dios. Hablemos de las maravillas que ha hecho en nuestras vidas justo en ese momento de depresión. Es la manera de enfrentar la depresión. Ahora, en lugar de perder las ganas de vivir, debemos motivarnos a seguir viviendo. Salmo 40, versículos del 6 al 10. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. En lugar de perder las ganas de vivir, siguió confesando a Dios, hablando de Dios, declarando que Él era su Salvador, hablando de sus maravillas. Vea cómo podemos enfrentar la depresión y anular esos síntomas que vienen a nuestras vidas en esos momentos tan complicados. Finalmente, en lugar de desconfiar de Dios o de perder la fe, debemos confiar en las promesas de Dios. Salmo 40, verso 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y el verso 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. El Salmo 40 es el proceso para enfrentar la depresión. En lugar de pensar que la vida se ha terminado, debemos ver la depresión como algo normal que podemos vencer. En lugar de tomar una actitud negativa, debemos tomar una actitud positiva de confianza en Dios. En lugar de olvidarnos de sus bendiciones, debemos recordar, enumerar y declarar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas y que ha hecho en su palabra. En lugar de perder las ganas de vivir, debemos buscar una motivación para seguir viviendo, que sea en base a los planes de Dios. Y en lugar de perder la fe, debemos depositar nuestra confianza en el Señor y orar como el rey David. Aunque afligido yo y necesitado, sé que Dios pensará en mí. Dios mío, no te tardes. Esa es fe. Esto es lo que hay que hacer cuando estamos enfrentando la depresión. Confiar, agradecer, declarar las maravillas de Dios, buscar cumplir nuestro propósito de vida aún en esa circunstancia, depositando nuestra fe y confiando en que Él nos levantará. Y entonces sabremos por qué somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Está usted viviendo una depresión ahora? ¿Está pasando circunstancias? El enemigo ha armado esa escenografía a su alrededor y se está rindiendo, está perdiendo las ganas de vivir, está intentando dejar de existir. No lo haga. Venga al Señor. Él es su fortaleza. Él es su razón de vivir. Él es su paz. Él es su gozo. Él es su propósito. Si usted está en depresión, enfréntela como un más que vencedor, como una más que vencedora por medio de Jesucristo. Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Y en todas las circunstancias que viva, nada le podrá separar del amor de Dios. Ni la angustia, ni el temor, ni el peligro, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada le podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Levántese vencedor, levántese vencedora. No se entregue a la depresión, enfréntela en el nombre de Jesús. Permítame orar por usted. Bendito Señor, yo no sé lo que está viviendo la persona que me escucha. Yo no sé de sus circunstancias, de su dolor, de su angustia. No sé cuál es esa escenografía que le hace perder las ganas de vivir, que le hace sentirse sin motivación, desganado o desganada, cansado o cansada. No sé cuál es su intención en este momento. Yo te ruego, toca su corazón.
Muéstrale que estás con él, muéstrale que estás con ella. Levántale, anímale. Abre sus ojos para que vea las bendiciones. Abre sus oídos para que oiga tu palabra. Y que aunque la situación no cambie, su fe sea fortalecida. Ayúdale a clamar junto conmigo: Dios mío, no te tardes, aunque afligido yo y necesitado, tú pensarás en mí y vendrás en mi rescate. En el nombre de Jesús, amén. No se rinda. Siga luchando, enfrente la depresión y salga victorioso, salga victoriosa. Si este mensaje le ha edificado, si le ha dado palabra de motivación, yo quiero invitarle para que le ponga me gusta, pero también para que lo comparta. Y por favor, si ha sido de bendición, ¿por qué no me deja algo aquí en los comentarios para saber que este mensaje le movió a usted a escuchar a Dios y a tener un encuentro con Él? Y si Dios lo permite, yo quiero invitarle para que me acompañe la próxima semana y que sigamos buscando la fortaleza que tanto necesitamos en la palabra de Dios. Soy el pastor Alejandro Varela. Le envío un fuerte abrazo y créame, estaré orando por usted, que Dios le saque adelante. El Señor le bendiga.